industria turística, bueno, de los precios en general, sobre lo que hablamos permanentemente. Quiero recibir ahora en francotirador a él, que es politólogo y analista económico del Centro CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Martín Epstein? Gracias por atendernos. Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Viste que en este preciso momento no se está hablando como correspondería, habrás notado, Martín, de la inflación. ¿El disparate es total? ¿El descontrol es absoluto o me equivoco? No, estás en lo cierto y creo que hay una estrategia en esto. ¿Sí? Estamos discutiendo un decreto que entró en vigencia y que nos desordena la vida, y estamos discutiendo un proyecto de ley que esencialmente barre con 100 años de historia constitucional del país, y en el medio lo que está pasando es que los precios no encuentran techo por ningún lado. Y esto lo ves vos, lo veo yo, lo ve cualquier persona que sale a hacer las compras habitualmente. La estampida de precios que se dio, sobre todo desde el día en el cual aquel domingo Milei consigue el resultado positivo en el balotaje, se hizo muy acelerada, y en este último mes y 10 días que vamos, hay precios que han subido de manera exorbitante. Sí, de hecho, desde el 10 de diciembre, momento en el que asume Milei, recordemos, al día de hoy una canasta de 35 productos, hablamos de una canasta básica con alimentos, bebidas, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, se incrementó casi en un 30%. A la vez, tampoco, como habrás notado, Martín, estamos hablando no solamente de este 30%, de economía, tanto como uno, digamos, esperaría, ¿no? La atención pública está puesta en otro lado. Sí, completamente de acuerdo. Mira, a mí me pasó hace, ¿qué será? Una semana más o menos. Estaba haciendo las compras con mi familia y quedé congelado frente a la góndola del arroz. Sí. Porque el viernes pasado el arroz estaba costando 2.800 pesos. ¿Sí? Un mes atrás, este es el 20 de noviembre, ese mismo paquete de arroz valía 990. Aumentó 187% en un mes. Pero acá hay un proceso de reacomodamiento de precios, siempre en favor de grandes grupos económicos. Digo, este arroz del que te estoy hablando, que es el de arroz gallo, representa el 45% de la góndola, con lo cual tracciona un montón de precios. Hay un problema más grande, que es que los salarios vienen congelados en el último tiempo, con lo cual lo que venía pasando, que era que los precios y los salarios medio venían en una carrera a ritmos desparejos, sí. Bueno, ahora se aceleraron los precios y los salarios quedaron muy rezagados. No, claro, pero en el horizonte no hay un solo ítem, una sola discusión sobre cuestión salarial. No existe en este momento, está extinguido eso en el horizonte, en el horizonte inmediato de los argentinos. Sí, tenés un agravante, que es que una de las paritarias más importantes, que es la paritaria de estatales, el gobierno dice va a quedar congelada por lo menos por 4 meses. Y eso también termina funcionando de termómetro para el resto de las paritarias privadas. Y cuando vos te encontrás con que el Estado dice voy a congelar salarios por en principio 4 meses, bueno, es mucho más difícil ir desde el sector privado a reclamar aumentos que equiparen un poco la inflación. Y pensemos que si cerramos el mes con un 30-35% de inflación, como algunos auguran, es posible que pase lo mismo el mes de enero y posiblemente también en febrero. Si estás hablando de un 100-110% acumulado en cuestión de 3 meses. Ahora, ¿crees que este es un gobierno, Martín, que efectivamente por el momento, más allá y más acá, por ejemplo, del paro nacional del 24 de enero, puede soportar todavía, en virtud del aval social con el que cuenta, un 35% de inflación en diciembre? Mira, yo veo muy difícil sostener la legitimidad que el propio Milei cree que tiene. Yo parto de una definición que es esta. Milei cree que tiene una legitimidad del 55%. Sí, yo diría, la del voto, ¿no? La del voto, como si fuese trasladable automáticamente esa legitimidad. Sí, y yo le diría a Milei, bueno, en principio la legitimidad de la que tendría que agarrarse es la del 30% que lo votó en primera vuelta. Esto no quiere decir que no haya ganado, ganó. Pero digo, el 25% de diferencia es un voto prestado, ¿sí? No son defensores de Milei. Y esa gente es la primera que va a darse cuenta que el proyecto de Milei es un proyecto que le va a pegar en los bolsillos. Digo, ¿a quién le pega las medidas económicas de Milei más fuertemente? A los sectores medios, a los sectores medios bajos, y progresivamente, cuando te vas dando cuenta que aumenta la nafta, aumenta la prepaga, aumenta el colectivo, aumenta el costo de vida en términos generales, y no tenés una recomposición de ingresos, bueno, la cantidad de gente que va a seguir bancando de alguna manera este tiempo de Milei va a ser cada vez menos. Digo, no sé cuánto tiempo va a durar ese veranito.
A ver, yo quiero que me ayudes a pensar lo correcto, Martín. De verdad, por supuesto siempre es arbitrario lo correcto, pero me refiero a lo siguiente. Hay un ministro de Economía, como todo el mundo sabe, ese ministro es Luis Caputo. Pero no hay plan, o este es el plan. Mira, a mí me llama la atención porque efectivamente hay quienes esperábamos, imaginábamos un plan de estabilización, un plan de ordenamiento más integral. Lo que hay en realidad es un plan de ajuste regresivo. O sea, los liberales te dicen, tenés una inflación muy alta, entonces tenés que hacer dos cosas para bajar la inflación. Dejar de emitir y enfriar la economía. Sí. Bueno, la primera no la están haciendo, ¿sí? Porque antes le criticaban mucho al gobierno de Alberto Fernández y de Massa que la maquinita, que la emisión, los dólares que está comprando el central los está comprando emitiendo y nadie dice nada, con lo cual pareciera que la emisión no es el problema. Pero el problema más grande es el otro, es que todas las medidas que están llevando adelante tienen que ver con frenar la economía, con enfriar la economía de golpe, con que efectivamente cuando vos hagas cuentas te des cuenta que cada vez compras menos y que el descenso en el consumo provoque un freno en la inflación. Digo, ese es el único plan económico que conocemos de Milei real. Está en diálogo con francotirador Martín Epstein, que es politólogo y analista económico del Centro CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Manuel Casado. Martín, buenas noches. Bueno, tímidamente dentro de todo el desarrollo económico que está teniendo este gobierno, algunos se han jactado, mejor dicho, de que algunos productos bajaron o no subieron acompañados a las subas que tuvieron otros productos en sus precios. ¿Hay índices? ¿Hay algún producto que haya bajado? ¿Hay un producto que haya sido beneficiado por este gobierno? ¿Qué haces, Manuel? No, mira, la verdad es que es como llamativa esa lógica, porque a ver, si yo te aumento algo del 170% y después te lo bajo un 5%, vos no podés comprarme que bajo 5%. Está como con la carne. En realidad me pasé de rosca y te cobré 170 además. Y estoy como retrocediendo un poquito porque me pasé de rosca. La economía venía en un ritmo de inflación alto, ¿sí? Veníamos de una inflación de 10-12 que había bajado a 8, pero andaba más o menos rondando los 10-12, y Milei lo que hizo con la devaluación, más el esquema de desregulación que planteó en términos de nafta, sobre todo en términos de nafta, pero también en términos de los distintos sectores de la economía que estaban regulados, es inyectarle un poco más de dinámica a esa situación inflacionaria. Puede pasar de que un producto baje de precio, puede pasar que algún producto estacional, el tomate, la lechuga, algún producto de mucha estacionalidad aparezca con algún descenso de precio. Ahora, en términos generales, los privados están estimando una inflación de alimentos del 35% para el mes de diciembre. Con lo cual, digo, no deberíamos encontrarnos con ningún descenso de precios. Martín, la brecha del dólar blue y el dólar oficial, que es uno de los puntos que el gobierno nacional festeja, ¿contribuyen a algo? ¿A quién ayuda? ¿En qué favorece? Mira, yo lo primero que diría es, con la devaluación que hicieron del 120%, pensá que la brecha estaba en el 140, 150, según el tipo de cambio paralelo que quisieras mirar, era de esperar entonces que la brecha se acortara. Digo, si hubiese pasado lo contrario, la medida hubiese sido absolutamente nefasta. Es una medida compleja, pero lógicamente el primer resultado de que la brecha no se dispare tiene algún sentido. Hay otra explicación para esto, que es que a esta altura del año, en diciembre, con pago de sueldos, pago de aguinaldos, muchas empresas están vendiendo divisas para poder afrontar esos pagos, con lo cual tenés una oferta, oferta extra de dólares. De dólares, claro. Y entonces, en esa situación vos te encontrás con que, bueno, puede ser que de manera temporal la brecha se haya achicado a 10, 12, 15%. Ahora bien, acá yo planteo, hay un problema fuerte que es, ojo porque el gobierno puede estar tentado a eliminar todo tipo de restricciones, ¿sí? A sacar el cepo, creyéndose que la economía se acomodó a este tipo de cambio y el tipo de cambio puede disparar en cualquier momento. Pero además, el gobierno está haciendo todo lo posible para detonar cualquier tipo de ahorro en pesos, ¿sí? La tasa de interés está muy por atrás de la inflación, los bancos están perdiendo plata en términos de plazo fijo, con lo cual no te pueden ofrecer a vos ningún plazo fijo que sea rentable, las cuentas remuneradas se están perdiendo, hoy decidieron que los plazos fijos UVA, que eran los únicos instrumentos que le ganaban la inflación, recién los vas a poder hacer a 180 días, y están haciendo todo lo posible para que la gente a la que le sobra un mango vaya a comprar dólares. El problema de esto es que si esto se da vuelta en serio, la brecha va a volver a volar en no mucho tiempo. Quiero agradecerte mucho este rato con francotirador. Muy amable, Martín Epstein, en serio. Un placer, un gusto y hasta la próxima. Que termine bien.
Igualmente, Martín Epstein, politólogo y analista económico del Centro CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Todos nos decimos